Bendito sea Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muy bienvenidos. Este es el canal de la Iglesia Anglicana de la Santa Trinidad en Lomas de Zamora. Como ustedes saben, estamos en cuarentena total en la Argentina por el coronavirus COVID-19 y esto nos ha obligado a tomar medidas y a buscar formas en las cuales podamos comunicarnos, podamos seguir sirviendo a la comunidad, podamos también en el Día del Señor, el día domingo, seguir sirviendo a su comunidad, a su pueblo, a todo el pueblo del Señor en este país, en esta región, en esta ciudad y también, ¿por qué no?, en todo el mundo. Esta es una oportunidad, en verdad, de llegar a otros. Jesucristo no tiene límites y la Iglesia está buscando justamente llegar a Él. En ese sentido, entonces, podemos contar como una gran oportunidad la posibilidad de que podamos llegar a través de este medio. Damos gracias a Dios por los medios tecnológicos con los que contamos hoy, que de ninguna otra manera podríamos sino seguir juntos en nuestro caminar espiritual. Y no solo eso, en todas las áreas de nuestra vida, porque esa es la misión de la Iglesia, estar llegando, buscando al Señor Jesucristo juntos como sus discípulos, esperando su regreso efectivo. Estamos en el tiempo de preparación de la Pascua, el cuarto domingo de la Cuaresma, estamos ya muy cerca de esta Pascua y les voy a leer entonces la oración de colecta que corresponde al día de hoy. Lo hacemos en un espíritu de oración. Oremos. Padre bondadoso, cuyo bendito Hijo Jesucristo descendió del cielo para ser el pan verdadero que da vida al mundo. Danos siempre este pan, para que Él viva en nosotros y nosotros en Él, quien vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre. Amén. Jesús, el pan de vida. Jesús, como la semana pasada recordábamos, el agua que sacia la sed. Jesús es un nombre que no es el nombre de un hombre, es el nombre del Dios vivo hecho carne. Jesús es la respuesta al ansia de sentido que tiene el hombre. En medio de tantos problemas y cosas que estamos viviendo, especialmente hoy, nos damos cuenta cuán necesario es encontrar sentido a la vida. Estamos inmersos en un mundo lleno de diversas expectativas, diversas problemáticas, diversas búsquedas, diversos énfasis. Y cuando llegan momentos de crisis como este y otros en la vida parecidos, nos damos cuenta que no alcanzan, de que todas nuestras diversos énfasis o necesidades, entre comillas, son solo entre comillas, porque la prioridad que tenemos, la principal prioridad, el principal hambre que tenemos es el hambre de sentido, es el saber por qué estamos aquí, para qué estamos aquí, qué sentido tiene todo esto. Y si no lo tenemos claro, es una carrera contra el tiempo, es una carrera agotadora y solo nos da tristeza y perplejidad. Por eso el Señor nos ha dado su palabra, el Señor nos ha dado su iglesia para poder encontrar el sentido de la vida. Para prepararnos para este servicio voy a hacer una oración de encomienda que es, en este caso, una oración elegimos por la nación. Les ruego que oren conmigo. Señor Dios omnipotente, que has hecho a todos los pueblos de la tierra para tu gloria y para servirte en libertad y paz. Otorga a los habitantes de nuestro país tal celo por la justicia y tal fuerza de moderación que usemos nuestra libertad de acuerdo con tu santa voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí cuando miras el corazón, todo lo puedes ver.
esconder que no soy nada sin ti. Oh fiel Señor, todo lo sabes de mí. Cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Llevas mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Lectura del libro de 1 Samuel, capítulo 16, versículos 1 al 13. David es consagrado rey. El Señor dijo a Samuel: ¿Hasta cuándo vas a estar triste por causa de Saúl? Ya no quiero que él siga siendo rey de Israel. Anda, llena de aceite tu cuerno, que quiero que vayas a la casa de Isaí el de Belén, porque ya escogí como rey a uno de sus hijos. ¿Y cómo haré para ir?, respondió Samuel. Si Saúl llega a saberlo, me matará. El Señor le contestó: toma una ternera y di que vas a ofrecérmela en sacrificio. Después invita a Isaí al sacrificio y yo te diré lo que debes hacer. Consagra rey a quien yo te diga. Samuel hizo lo que el Señor le mandó, y cuando llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con cierto temor y le preguntaron: ¿vienes en son de paz? Así es, respondió Samuel, vengo a ofrecer un sacrificio al Señor. Purifíquense y acompáñenme a participar en el sacrificio. Luego Samuel purificó a Isaí y a sus hijos y los invitó al sacrificio. Cuando ellos llegaron, Samuel vio a Eliat y pensó: con toda seguridad, este es el hombre que el Señor ha escogido como rey. Pero el Señor le dijo: no te fijes en tu apariencia ni en su elevada estatura, pues yo lo he rechazado. No se trata de lo que el hombre ve, pues el hombre se fija en la apariencia, pero yo me fijo en el corazón. Ahí llamó a Abinadab y se lo presentó a Samuel. Pero Samuel comentó: a este tampoco ha escogido el Señor. Luego le presentó Isaí a Samá, pero Samuel dijo: tampoco ha escogido a este. Isaí presentó a Samuel 7 de sus hijos, pero Samuel tuvo que decirle que a ninguno de ellos lo había elegido el Señor. Finalmente le preguntó: ¿no tienes más hijos? Falta el más pequeño, es el que cuida el rebaño, respondió Isaí. Manda a buscarlo, dijo Samuel, porque no comenzaremos la ceremonia hasta que él llegue. Isaí lo mandó a llamar, y el chico, que era de piel sonrojada, agradable y bien parecido. Entonces el Señor le dijo a Samuel: este es. Así que levántate y conságralo como rey. Enseguida Samuel tomó el frasco de aceite y en presencia de sus hermanos consagró como rey al joven, que se llamaba David. A partir de aquel momento, el Espíritu del Señor se apoderó de él. Después Samuel se despidió y se fue a Ramá. Es palabra de Dios. La lectura está tomada de la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículos del 8 al 14, en la página 281 de la Biblia Dios habla hoy. Capítulo 5, versículos del 8 al 14. Ustedes antes vivían en la oscuridad, pero ahora, por estar unidos al Señor, viven en la luz. Pórtense como quienes pertenecen a la luz, pues la luz produce toda una cosecha de bondad, rectitud y verdad. Procuren hacer lo que le agrada al Señor. No tomen parte en las cosas inútiles que hacen los que son de la oscuridad. Más bien, sáquenlas a la luz, pues hasta vergüenza de hablar de lo que ellos hacen en secreto. Pero cuando todas las cosas son puestas al descubierto por la luz,
quedan en claro, porque la luz lo descubre todo. Por eso se dice, despiértate, tú que duermes, levántate de entre los muertos, y Cristo te alumbrará. Es palabra del Señor. Este es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan, capítulo 9, versículos 1 al 18a y 26 al 38. Gloria a ti, Cristo Señor. Al pasar por cierto lugar, Jesús vio a un hombre que había nacido ciego. Sus discípulos le preguntaron, Maestro, ¿por qué nació ciego este hombre? ¿Por el pecado de sus padres o por su propio pecado? Jesús le contestó, ni por su propio pecado ni por el de sus padres. Fue más bien para que en él se demuestre lo que Dios puede hacer. Mientras es de día tenemos que hacer el trabajo que me envió, pues viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Después de haber dicho esto, Jesús escupió en el suelo, hizo con saliva un poco de lodo y untó con él los ojos del ciego. Y luego le dijo, ve a lavarte al estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue y se lavó, y cuando regresó ya podía ver. Los vecinos y los que antes lo habían visto pedir limosna les preguntaban, ¿no es este el que se sentaba a pedir limosna? Unos se decían, sí, es él. Y otros decían, no, no es él, aunque se le parece. Pero él mismo decía, sí, soy yo. Entonces le preguntaron, ¿y cómo es que ahora puedes ver? Y él les contestó, ese hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos con él y me dijo, ve al estanque de Siloé y lávate. Yo fui y en cuanto me lavé pude ver. Entonces le preguntaron, ¿dónde está ese hombre? Y él le dijo, no lo sé. Pasamos al verso 12. El día en que Jesús hizo el lodo y devolvió la vista al ciego era día de reposo. Por eso llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y ellos le preguntaron cómo era que podía ver. Él les contestó, me puso lodo sobre los ojos, me lavé y ahora veo. Algunos fariseos dijeron, el que hizo esto no puede ser de Dios, porque no respeta el día de reposo. Pero otros decían, ¿cómo puede hacer estas señales milagrosas si es pecador? De manera que hubo división entre ellos. Pasamos al verso 26. Volvieron a preguntarle, ¿qué te hizo? ¿Qué hizo para darte la vista? Y le contestó, ya se los he dicho, pero no me hacen caso. ¿Por qué quieren que se los repita? ¿Es que también ustedes quieren seguirle? Entonces lo insultaron y le dijeron, tú sigues a ese hombre, pero nosotros seguimos a Moisés. Nosotros sabemos que Dios le habló a Moisés, pero ese ni siquiera sabemos de dónde ha salido. El hombre les contestó, qué cosa tan rara, ustedes no saben de dónde ha salido y en cambio a mí me ha dado la vista. Bien sabemos que Dios no escucha a los pecadores, solamente escucha a los que lo adoran y hacen su voluntad. Nunca se ha oído decir de nadie que diera la vista a otra persona que nació ciega. Si este hombre no viniera de Dios, no podría hacer nada. Le dijeron entonces, tú que naciste lleno de pecado, ¿quieres darnos lecciones a nosotros? Y lo expulsaron de la sinagoga. Jesús supo que habían expulsado al ciego y cuando se encontró con él le preguntó, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él le dijo, Señor, dime quién es para que yo crea en él. Y Jesús le contestó, ya lo has visto, soy yo, con quien estás hablando. Entonces el hombre se puso de rodillas delante de Jesús y le dijo, creo, Señor. Este es el Evangelio de nuestro Señor. En este pasaje vemos que existen varios elementos que nos hablan de visión, ver o no ver. En principio, en los primeros versículos se muestra el poder que tiene Dios, efectivamente. Jesús les dice a sus discípulos, hoy se va a manifestar el poder de Dios aquí. Ustedes van a ver el poder de Dios en acción. Es tiempo de trabajar. Les dice, es tiempo aquí, mientras estamos en este mundo, de trabajar, hacer el trabajo del que me envió. Quiero que vean el poder de Dios obrando en la vida de estas personas y en sus propias vidas.
Jesús le dice, mientras estoy en este mundo, yo soy la luz del mundo. La persona de Jesús viene a poner luz sobre la oscuridad, viene a mostrar lo que de alguna manera nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra mente, nuestra inteligencia no puede ver. Nos viene a mostrar la realidad tal como la ve Dios, no como la ven las personas. De hecho, con una poca acción, con una acción extravagante de hacer barro en el suelo y ponerle sobre los ojos a un ciego, cambia la historia completa de la vida de una persona. Algo que no tenemos explicación racional, pero en manos del Dios Todopoderoso no es ningún problema. Pero al mismo tiempo podemos ver en esta lectura otro poder que está en juego. Es el poder del prejuicio, el poder de querer juzgar a Dios desde las categorías humanas, el poder de querer juzgar lo ilimitado desde lo limitado, el poder de querer juzgar lo eterno desde lo finito. Esto se expresa en varios personajes en esta lectura. La primera vez que se expresa claramente está en los discípulos de Jesús cuando le preguntan, Maestro, ¿por qué nació ciego este hombre? ¿Por él mismo, su pecado, o por el pecado de otros? Y le dice, algún culpable tiene que haber. Este hombre es así porque él hizo algo. Algo habrá hecho, ¿no? Él o sus padres. Jesús le dice, ni él ni sus padres no entienden esto. ¿Por qué buscar un culpable en cada cosa? Hay un prejuicio. Segundo, es en el mismo pueblo del lugar cuando dicen, este no era el mendigo, ese que estaba en la puerta pidiendo. Desprecio. Lo veían siempre. En la puerta, como vemos gente que vemos tirada en situación de calle o mendigando, hay desprecio en el fondo. ¿Cómo hizo este tipo para sanarlo? ¿No? Dice, ¿cómo es esto? ¿Qué es lo que te hizo? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo es que puedes ver? Sospecha. ¿Sí? ¿Qué es esto? Acá hay una trampa. Esto es un truco, no puede ser verdad. Sospecha sobre Jesús. También dice en verso 13, bueno, vení, vamos entonces a ver a los fariseos. Ahí es donde vamos a determinar si esto está bien o no. Ya había un juicio previo sobre Jesús. Esto tiene que ser un truco, esto está mal, esto es una farsa, un perjurio, porque le iban a acusar de algo falso que Jesús no había hecho. Los fariseos también muestran claramente aquí, en los versos 16, esto no puede ser verdad, una vez más, ¿no? Esto, de alguna manera, puesto que te ha dado la vista, ¿qué dices de él? Era él, el ciego. Y cuando el ciego los confronta con la realidad, cuando los confronta con que ellos hablan mucho, pero jamás hicieron una obra como la que hizo este hombre, el ciego les dijo, ya se los dije varias veces, ¿por qué quieren que se los repita? Es que ustedes también quieren ser sus discípulos. Un poco irónicamente, ¿no? Y le responden en forma furibunda. De ninguna manera, nosotros somos hijos de Moisés. Y no sabemos ni de dónde salió. ¿Quién es este tipo? No es de los nuestros. No es de los buenos, no es de los decentes, no es de los de casta, no es de los que tenemos autoridad. ¿De dónde salió este? Si no es de los nuestros, no es de los buenos. Si no es de los que tienen todo el ornamento y la vestimenta impresionante y el título y el cargo, no puede hacer estas cosas. No es de los nuestros. Un orgullo de casta, un orgullo que tenía que ver con ese orgullo humano de las categorías humanas. Nosotros somos, ese no es. Por tanto, ese no puede hacer las cosas que te dice que hace. Se cansaron de este hombre y lo expulsaron directamente de la sinagoga. Todos, a través de los prejuicios, intentamos justificar situaciones.
Los pueblos se basan en prejuicios, lamentablemente en muchos casos. Distinciones, categorías, establecemos límites. Este es, este no es, en función de determinada cosa. Y si no es, no puede ser de los buenos, no puede hacer esto, no puede hacer el otro. No es posible. Acá hasta intentaron negar la sanidad. Dicen, no puede ser, esto es ilegal. Esto lo hizo en el día de reposo. El día de reposo es para la gloria de Dios en la vida del hombre. Prejuicios siempre hubo, siempre habrá. Incluso interesantísimos prejuicios y muy tristes, como el del mismo Mahatma Gandhi, que en su autobiografía dice que durante sus años de estudiante